pedirles que me dejen hacer un paréntesis de las noticias e ir un poquitín al análisis, porque en estos días se difundieron las búsquedas que más se hicieron en Google durante el debate, y hay una que llamó mi atención y es ¿cuántos fueron los desaparecidos en la última dictadura militar? Esto, por supuesto, tiene que ver con las declaraciones del candidato Javier Milei, que dijo que los desaparecidos no son 30.000, sino 8.753, y que no dijo que la dictadura fue un genocidio, sino que dijo que se cometieron excesos. Y en este espacio hoy, lejos de cualquier enojo, incluso de cualquier opinión, quiero sumarles una serie de datos, porque la mitad de la Argentina nació después de la última dictadura y quizás hay cosas que no sabe, no estudió, nadie le contó, y me gustaría ocupar este espacio hoy para sumar datos concretos, no opinión, quizás a alguno le sirve. Dato número 1. Lo que dijo la justicia en un juicio histórico conocido como juicio a las juntas militares fue que en la Argentina hubo terrorismo de Estado, es decir, crímenes, actos penales ilícitos cometidos por quienes integraban y dirigían el Estado Nacional en la dictadura. Y dijo la justicia que cuando el Estado hace eso, comete crímenes de lesa humanidad, o sea, crímenes que no prescriben porque son delitos inhumanos cometidos desde el Estado de forma sistemática. Dato número 2, vuelvo a la palabra sistemático. La justicia dijo que lo que hicieron las juntas militares, lo que hizo el gobierno de facto, lo que hizo la dictadura, fue un plan sistemático. ¿Qué significa esto? Significa que no fueron aislados esos crímenes cometidos desde el Estado, que no se cuentan de a uno esos casos perdidos por ahí, sino que se cuentan de a miles. En abril de 1983 se conoció el documento final de la Junta Militar y ahí los militares dicen que en la Argentina hubo una guerra en la que se habían registrado errores y excesos. No es casual que Milei haya elegido la palabra excesos para referirse a este tema porque es justamente el modo en que hablaban los dictadores. Pero la justicia ya dejó bien claro, y algunos jóvenes lo pudieron ver en la película 1985, que estamos hablando de que el Estado en dictadura secuestró personas, cometió asesinatos, desapareció personas cuyo destino no se conoce al día de hoy, detuvo clandestinamente, torturó, violó mujeres e incluso algunas embarazadas las hizo parir en la clandestinidad y les robó a sus bebés. O sea, la justicia en diversas instancias ya le dijo al pueblo argentino, por si alguno estaba distraído, que los militares no cometieron errores ni excesos, llevaron a cabo un plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y robo de bebés. Dato número 3, había organizaciones guerrilleras en la Argentina. Había organizaciones armadas que cometían atentados, como por ejemplo Montoneros o el ERP. Hubo guerrilleros que cometieron crímenes, hubo guerrilleros que pusieron bombas, secuestraron personas, protagonizaron atentados. La justicia dijo que ellos eran criminales, que había que juzgarlos, pero que no se los debía juzgar a la misma altura que a los militares, porque los militares comandaban el Estado, estaban a cargo del gobierno. O sea, la justicia dijo que no fue una guerra con dos bandos, sino dos tipos de delitos diferentes. Unos de lesa humanidad, por ser terrorismo de Estado, y otros no. Hay una discusión pendiente, una especie de zona gris, que son las víctimas civiles de la guerrilla, o sea, gente asesinada que no era el objetivo de los ataques, y hasta ahora muchas de las discusiones públicas, desde La Libertad Avanza, el espacio de Milei, el discurso era que querían dar esa discusión, que efectivamente es algo poco puesto sobre la mesa. Sin embargo, el domingo en el debate, Milei fue mucho más allá. Y en estos días estamos escuchando en boca de Milei que Patricia Bullrich fue montonera y que puso bombas en jardines de infantes. Bullrich sostiene desde hace mucho tiempo que ella militó en la Juventud Peronista, no en Montoneros. Pero de cualquier forma, historiadores y periodistas que trabajan este tema hace muchos años con mucha profundidad, como por ejemplo Marcelo Larraqui, aseguran que Montoneros, ni siquiera Patricia Bullrich, sino directamente Montoneros, nunca pusieron una bomba en un jardín de infantes. No hay registro de tal cosa. Y dato número 4, y con esto cierro, la cifra de los desaparecidos es simbólica, es una estimación, justamente porque sucedió en la clandestinidad y hay muchísimos datos que están faltando. Y si bien las primeras cifras registradas en la justicia daban un número menor porque eran las primeras denuncias,
Hasta los servicios de inteligencia militar en 1978 daban una cifra superior a 22.000 desaparecidos. Así que discutir el número de 30.000 no es discutir datos, es discutir la historia que parece que algunos quieren reescribir. No sabemos a ciencia cierta si los asesinados en el Holocausto nazi fueron 6 millones. Lo que sí sabemos es que discutir en Alemania ese símbolo está penalizado. Cerremos con un archivo de hace unos años donde María O'Donnell conversa con el periodista Martín Coan y el exfuncionario de la Alianza Darío Lopérfido, que en 2016 tuvo que renunciar después de haber discutido el número de desaparecidos. La dirigencia, evidentemente, cambió de posturas y de formas en las que dice las cosas públicamente. ¿Habrán cambiado tanto los votantes? No es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas, y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8.000, con lo que eso implica respecto